Perfecto. Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, profe. Súper. Bueno, para hoy vamos a trabajar todo lo correspondiente a el pentágono de perfilación de clientes. En esa medida vamos a, por grupo, ¿sí? Ir, digamos que hablando sobre lo que logramos adelantar de los primeros segmentos del pentágono. Entonces creo que es relevante que nosotros estemos, digamos que conectados todas las personas del grupo. Tengo una información de una persona que tiene una dificultad para conectarse y esa ya la estamos formalizando. Entonces, en esa medida, pueden empezar las demás personas del grupo a conversar sobre lo que hallaron y lo que pudieron identificar por cada uno de los segmentos. Vamos a recordar un poquito de qué estamos hablando, vamos a ir, digamos que recordando a qué me refiero yo cuando les digo todo el tema del Pentágono. Tuvimos una Semana Santa interesante, entonces de pronto estamos todos allí un poquito perdidos, por no decirlo de otra manera. Entonces, tenemos nuestro pentágono de perfilación. Les decía yo a ustedes que el pentágono es una herramienta que les permite identificar las necesidades, ¿sí? Y todo lo correspondiente a testear las necesidades identificadas en un entorno. Entonces, trabajamos sobre el stakeholder, que fue lo primero que logramos identificar. Posteriormente, tuvimos que responder a algunas preguntas, que allí fue cuando tuve mi mala experiencia de conexión, pero pues a ustedes nuevamente les agradezco. Y ya luego, entonces, identificábamos todo lo que tenía que ver con las hipótesis sobre los beneficios o los KPIs, que son los objetivos medibles que se establecen dentro de las organizaciones. Entonces, en esa medida, después de que cada grupo empiece a hablar sobre lo identificado, vamos a dar la explicación posterior sobre las soluciones actuales, las limitaciones y el mercado para que cada uno de ustedes tenga claro específicamente qué vamos a hacer. Tenemos, digamos que 2 semanas ya para finalizar nuestro segundo cohorte académico y por lo tanto es importante que estemos muy pendientes de los entregables para no de pronto llevarnos sorpresas sobre lo que vayamos a entregar. Digamos que se habla de la suspensión de la cuarentena. El Ministerio de Educación nos ya sacó un decreto y de hecho lo sacó hace un mes, creería yo, en el cual pues él nos informó que todos los temas de presencialidad se permitía desde las instituciones de educación superior dictarlos digamos que hasta el 30 de mayo. Entonces, creería yo que nuestro segundo corte, a menos de que la universidad genere algún tipo de comunicado nuevo y el cual pues nos informarán a nosotros y claramente a ustedes, pues tenemos el cierre del segundo corte del 27 al 2 de mayo, entonces ahí nos quedan estas 2 semanitas. Entonces, en esa medida quiero saber de pronto quién desea iniciar con la presentación. Yo empiezo, profe. Yo lo hice en Listo. forma de video. ¿Trabajaste el pentágono? Sí, señora. Sí, Ok, profe. dale. Sí, dale. Entonces, presentar pantalla. ¿Ahí estás viendo mi pantalla? Sí, ya está compartiendo. Ok. Tú me dices si se escucha. Dale, pues. ¿Sí se escucha, profe? Señor. Ah, No, yo no lo escucho. No sé, de pronto algún otro compañero si nos ayuda a verificar, pero le das play. tampoco no se escucha. Entonces tengo que hacerlo de computador, ¿será?
Porque es un video, Sí, yo lo hice en forma de video. Dale, el video no se escucha. no, porque tú tienes tus audífonos conectados al teléfono, entonces tendrías que Ah, hacerlo desde el computador, dejar abierto, o sea, no ponerle audífonos al computador, sino dejar abierto el sonido para que se pueda escuchar. ok, te entiendo. Listo. Entonces, dame un segundo. Voy a poner el video en el computador y al mismo tiempo en el celular. También. Sí. Buenas tardes, compañeros, profesora. Mi nombre es Camilo Murillo Andrade. Yo les voy a hablar sobre el Pentágono de Verificación de Clientes para el proyecto de índices de robo en el Bogotá. Entonces, esto Pentágono fue creído para la introducción y demás, ¿sí? De la clase de bienes con la profesora Zaida Viviana. Entonces, vamos a hablar primero que todo de la stakeholder, que stakeholder es como el número de personas que van a ser beneficiarias por el proyecto. Entonces, tenemos las personas, población a quien va dirigido mi proyecto de prototipo son estudiantes de grados superiores 10º y 11 de la ciudad de Bogotá. Con este proyecto espero beneficiar a 10 colegios de la capital, los cuales tienen un promedio de 30 estudiantes en cada grado, es decir, 60 estudiantes por colegio, y sería un total de 600 estudiantes que serían beneficiarios. Entonces, como segundo punto, vamos a ver las necesidades, que en las necesidades tenemos una serie de preguntas y una hipótesis. Entonces, mi hipótesis es que creo que los adolescentes, el stakeholder, entre los 14 y 18 años son más propensos a incrementar los índices de robo, ya sea por ser víctimas o victimarios. Ahora vamos a ver las 3 preguntas que nos pedían en la clase anterior de introducción y así, que la primera dice que es, ¿cuál es la necesidad que se requiere resolver? Entonces, el interés de este proyecto prototipo es tratar de bajar la curva de los altos índices de hurtos en Bogotá. La segunda nos habla que qué verbo presenta la acción. Entonces, disminuir los índices de robo de pertenencias personales, ya sean celulares u otros, y otros. La tercera pregunta nos dice que bajo qué contexto se da. Entonces, bajo el contexto de una de las ciudades más grandes de Latinoamérica, con una gran densidad de población y con unos altos índices de inseguridad. El tercer punto nos hablaba de beneficios y expectativas de resultados. Estos son como los objetivos. La profe nos dijo que tenía que haber 4 objetivos máximos, entonces yo creo que los 4, que serían disminuir los índices de robo en Bogotá. El segundo, fomentar el cuidado que se debe tener en una ciudad como Bogotá, no estar en sitios de evidente peligro ni a altas horas de la noche. El tercer objetivo es incentivar a los jóvenes a buscar un buen camino, como el estudio superior, ya sea técnico o universitario, o el trabajo honesto. Si no se estudia, entonces tenemos que buscar otra alternativa para que no se devuelvan victimarios en este tipo de delito. Y el cuarto objetivo es valorar la vida por encima de las cosas materiales y no ser un número más fatídico por este crimen. Entonces, estoy presentando así una cartelería grande porque pienso que van a haber más puntos en las siguientes clases de esta introducción misma así. Entonces, este sería mi pentágono de perfilación de clientes. Muchísimas gracias. Listo, profe, eso es. Bueno, los objetivos de los que nosotros tenemos que, digamos que hablar en las KPIs, son los objetivos que nosotros vamos a alcanzar con la solución que vamos a brindar. Entonces, disminuir el índice de robos o podemos hablar de implementar estrategias para el uso del tiempo libre. Es relevante que nosotros no utilicemos categorías de juicio cuando hablamos, por ejemplo, de trabajo honesto, ¿sí? Hablamos de trabajo, ¿sí? Enfoque en competencias laborales, por ejemplo, podemos hablar de enfoque en formación técnica o tecnológica o profesional, que ya digamos que ahí se define como educación formal. Hay también espacios de educación continua que no necesariamente están dentro de los parámetros del Ministerio de Educación Nacional en la educación formal y son ese tipo de cursos libres o cursos de extensión que ofrecen las instituciones de educación superior, las universidades, para personas que quieren
acceder a los mismos. Entonces hablamos de estudiantes entre 10º y 11 que ya tienen un nivel básico de formación. A todos nosotros nos dieron en noveno el diploma de educación básica, ¿sí? Entonces esa educación, ese diploma nos permite a nosotros empezar a poder hacer carreras de técnico al mismo tiempo. Por eso hay instituciones que gradúan a las personas como, digamos, bachiller técnico, ¿sí? Porque tienen esa posibilidad y tienen ese enfoque. En este caso, pues para los colegios de educación pública hay algunos que tienen esa certificación, esa posibilidad de graduar a sus estudiantes en un enfoque técnico o bachillerato comercial, no bachillerato académico, sino comercial. Y en esa medida, pues digamos que hablar de esas KPI son como los objetivos que tú vas a lograr con el producto, con el servicio que tú vas a brindar, ¿sí? Digamos Sí, te que entiendo. hablar de bajar la curva posiblemente sea ambicioso porque le estamos atendiendo a una sola partecita, que es uso del tiempo y digamos que perfilación laboral. Entonces, podríamos hablar, por ejemplo, de generar estrategias para ocupar el tiempo libre o generar estrategias de perfilación laboral. Cuando a uno le dicen, por ejemplo, que está en 10º y 11 y a muchos nos pasó, o sea, nos graduamos y no sabíamos qué estudiar, ¿sí? A otras personas no, otras personas sí dijeron, no, mi vocación es esta, pero en gran medida lo que sucede es que uno en 10º y 11 pues a veces está muy chiquito para decir yo quiero ser médico, yo quiero ser ingeniero, yo quiero dedicarme al sector petrolífero, a menos de que en la familia ya haya digamos que un legado, pero pues de todas maneras hay casos en los que los papás pueden ser administradores y contadores y nos dedicamos a otro tipo de enfoque. Entonces, de pronto sí los objetivos son un poco más enfocados a lo que tú vas a lograr con eso que tú vas a ofrecer. Entonces, dedicación a ubicación en un perfil laboral, de pronto ubicación en convenios e institutos de carácter técnico para que los chicos estudien, de pronto acompañamiento psicosocial, cuando uno en estas instituciones se da cuenta que a veces muchos chicos caen en temas de robo, pues es porque o su tiempo libre está muy libre y sus papás pues tienen que trabajar, o sea, eso no depende tampoco de que el papá o la mamá no quiera atender al chico o la estudiante, sino que definitivamente no pueden los papás controlar ciertas cosas, ¿sí? Tienen turnos rotativos, entonces estas personas de pronto tienen algún tema de uso de tiempo. No generalizo, de hecho, en las instituciones de educación del distrito hay también personas que tienen un muy buen nivel económico y tienen a su mamá en su casa, tienen esa posibilidad, pero digamos que las cifras de las que hablamos son victimización o victimario en cuanto a los robos y eso nos permite identificar que hay ciertas situaciones, no solamente familiares, o sea, no es porque la familia dijo nosotros queremos que esto pase, sino que son situaciones políticas, públicas y de contexto que hacen que esto pase, o sea, que esto se propicie, un poco como lo estamos viendo con todo el tema de entrega de mercados y de ingresos solidarios, o sea, no es porque la gente quiera que eso pase, ¿sí? A eso va mi ejemplo. No es porque estos chicos quieran verse envueltos en temas de robo, porque sean víctimas o victimarios, sino porque el contexto hace que eso pase. Y entonces siempre resultamos digamos, echándole la culpa a las cabezas más visibles, que en este caso pues son las personas, ¿m? No las instituciones, porque pues las instituciones se blindan en muchas cosas. Entonces, en esa medida, sí establecer cuáles son tus KPIs, cuál sería el alcance, de pronto, en cuanto a que los pelados vean, perdón, los estudiantes vean otra forma de ver la vida, ¿sí? De dedicarse y de pronto para muchos de ellos el sector productivo no es de interés, o sea, verse en una oficina sentado no, pero sí que posiblemente vean la oportunidad, perdón, de que ellos puedan brindar a sus familias desde su hacer, desde su aprendizaje, toda una construcción de emprendimiento, por ejemplo, ¿sí? Bajo, obviamente, lo que siempre les he dicho a ustedes, o sea, bajo temas de equidad y de igualdad. Entonces, sí, identificar la población, son
mujeres y hombres de 10º y 11, son personas que están en un proceso de formación y de decisión de vida, ¿sí? Son muy sensibles y todos en ese momento lo fuimos, muy sensibles a lo que nosotros nos dijeran, a que lo que nosotros nos dicen que producía más dinero, más ingresos. Pero sí, ya luego, de pronto, en algunos casos, frente a tomar el camino académico equivocado, pues ya hubo un enfoque vocacional. Entonces, de pronto sí se les puede brindar esa ayuda para que no entren a formar parte de esas cifras, que serían unas estrategias un poco más preventivas. Y pues, ¿por qué no? Interventivas para los chicos que no vean la posibilidad ni en el campo académico ni en el campo laboral de tener los mismos ingresos que puede tener una persona que se dedica a este tipo de cosas. Listo, profe, te entiendo todo. Gracias. Listo, vale. ¿Quién más? No sé si seguimos nosotros o los compañeros quieran empezar. ¿Pueden seguir ustedes? Sí, yo creo. ¿Cómo? Sí, profe, porque es que Julián creo que tiene problemas con la red, me acabo de escribir, me mandó un mensaje de texto que tiene problemas con la red, que está tratando de volver a conectarse. Listo, dale, Brian. Brian. Profe, a nosotros nos falta un compañero. No sé si arrancamos de una o esperamos un ratico. ¿O qué? ¿Le damos así? Pues es que depende de ustedes, me dicen, de pronto para que no haya, escríbanle y me cuentan. Listo, profe. Lili, ¿qué dices? Hola, Lili. Voy a escribirle a Brian y a ver si se conecta, porque ya es hora. Listo, ya le estoy escribiendo. Ya mira. Profe, ahí le estamos escribiendo, pero no le llegan los mensajes. Sí, No sé no le si llega. quieren llamarlo. Veré, yo le marco a ver. Sí, o sea, démosle el tiempo de pronto. No tiene internet, no hay red. A veces suceden ese tipo de cosas. Profe, hola, Señor, escúchalo. Hable, Joan. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿cómo estás? Bien, profe, es que lo que pasa es que aquí en casa, no hemos tenido luz y no tengo internet y eso. Y pues estoy también intentando comprar un plan para intentar usar las clases del día de hoy, no lo puedo conseguir. Todas las Listo. clases de la incluso este fin de semana estamos tienen cerrado todas las tiendas, no las dejan abrir. Ok, ¿me haces un favor? Sí, señora.
¿podrías enviarme un correo electrónico con copia a la coordinación académica para informarme sobre la situación de inasistencia a la jornada de hoy? Pero pues yo tengo que esperar hasta que copiar el correo. Ok, en esa medida trata por lo menos de dejar una evidencia porque nos están revisando constantemente el tema de inasistencia con evidencias y pues por canales formales. Entonces ya me pasó y tuve, digamos que el jalón de orejas por justificar una inasistencia por una comunicación por WhatsApp. Entonces necesito que porfa busques la manera de enviar una comunicación formal a mi correo electrónico y al correo de la coordinación, teniendo en cuenta que pues en el caso de ustedes son estudiantes presenciales y pues se pide que tengamos como el soporte, ¿vale? Bueno, listo, sí, señora. Listo, quedo atenta, gracias. Bueno, señora, listo. Listo, nada, pues dale, Brian. O Liliana, ustedes me dicen quién empieza. Listo. Voy a compartir pantalla. ¿Ya sé? Hola. Ahí se ve, pero quítale un poquito la pantalla que está a la derecha suya, a la izquierda, perdón. Eso, perfecto. Bueno, profe, nosotros aquí lo que hicimos fue como desglosar todo el trabajo y hacer, poner como lo más importante en un breve espacio. Entonces, ¿cuál es la necesidad que tenemos y para lo que necesitamos para resolver? Entonces, mejorar las vías terciarias. ¿Bajo qué contexto? Bueno, nosotros colocamos que tenemos que en la historia de Colombia, como se ha visto, que sigue siendo el problema de hoy en día, pues el campo siempre ha sido uno de los más olvidados por el gobierno, no destina muchos recursos para esta parte y por lo tanto pues tenemos el problema que nosotros planteamos para este proyecto, que es el mejoramiento de las vías terciarias. ¿Qué verbo usamos? Bueno, el verbo mejorar, creemos que con la mejor, si nos aplicamos el proyecto o la idea del proyecto de mejorar las vías terciarias que nosotros tenemos, va a haber una mejora tanto económica como para la calidad de vida del departamento del Meta, ya que el crecimiento en la economía y pues para el campo y el sector ganadero pues va a mejorar. Los beneficios, pues ya los acabé de decir. ¿Qué resultados vamos a tener? Pues serían los mismos que acabé de decir. Tenemos que en la zona rural del departamento del Meta hay 235.000 habitantes. No sé, Lili, si me ayudas o qué más me falta, que todo lo dije como muy breve y rápido. Bueno, entonces, frente a nuestro trabajo, quisimos hacerlo un poco, digamos, profe, didáctico, para no pegarle los papelitos que nos ocupaban mucho espacio. Entonces, obviamente, nuestro stakeholder, como decía Brian ahora, es la población rural del departamento del Meta. En este caso estamos hablando de las veredas, estamos hablando de 44 centros poblados, 44 caseríos y 36 inspecciones. No, 24 inspecciones, que digamos no lo colocamos aquí por el, digamos, el espacio muy reducido, pero digamos en teoría sí lo tenemos, que ese sería nuestro stakeholder. Nuestras, como lo decía Brian ahorita, nuestra necesidad de resolver son el mejoramiento de las vías terciarias, pero no todas,
nosotros especificamos que son las del departamento del Meta. Ese es nuestro caso particular. Eso en especial, así. Es importante tener en cuenta, como decía Brian ahorita, de que el campo colombiano está olvidado y parte de ese olvido se demuestra en la infraestructura vial. Por eso nuestro contexto especifica eso, es en el abandono estatal, no del gobierno, porque una cosa es el gobierno, otra cosa es el Estado, es el olvido del Estado y la falta de presencia del Estado en el campo colombiano. Y eso lo estamos viendo ahora en esta situación de que no tenemos comida. Nosotros no tenemos comida sembrada en nuestro campo. Y es precisamente eso. Y la otra parte que es importante tener en cuenta aquí es que es necesario en este mismo contexto que para la realización, la construcción y el mejoramiento de esas líneas diarias se cuente con la participación directa de las comunidades y sobre todo en la definición y ejecución de esos mismos planes. En el tema del planteamiento de nuestra hipótesis, creemos que el mejoramiento de nuestras vías se ve, lo que permite es que se acabe esa brecha que hay entre el campo y la ciudad. Y obviamente si se construyen estas vías, pues obviamente va a permitir el crecimiento del campo en el departamento del Meta, el acceso de los chicos a los centros educativos, el hecho de que se puedan sacar los productos a centros de acopio y a las cabeceras municipales. Si hay vías se puede hacer todo esto, se va a desarrollar el campo. Eso es lo que tiene que ver con nuestra hipótesis. En los beneficios y resultados, nosotros colocamos 3 objetivos y decidimos dejarlos así, digamos, teníamos más objetivos, pero creemos que son los más fáciles para medir, que es la realización de estudios relacionados con la ingeniería, con la topografía, que es el estudio de los suelos, los geológicos, los geotécnicos, los hidrológicos, porque si nosotros nos damos cuenta, es necesario, ese hidrológico es importante, uno por las fuentes hídricas que son muy importantes, pero también porque en Colombia, en la época de invierno, digamos, los ríos, los caños, las quebradas se crecen mucho, entonces por eso es importante este estudio, y obviamente los estudios geométricos. El otro beneficio de resultados u objetivo es la mejora de la intercomunicación terrestre de la población rural, que es medible también, y la implementación de acciones para prevenir, mitigar los impactos que pueda generar el hecho de que la construcción o la implementación de nuestro proyecto en el territorio. Profe, yo tengo una pregunta con respecto al stakeholder. Dime. Ayer tuvimos una conferencia en la clase de HSEQ y entonces hablaba la una invitada que hizo la profe, y ella hablaba de los stakeholders. Aquí ella dice que en el stakeholder de un proyecto que ellos presentaron está, por ejemplo, los líderes de los municipios, el alcalde, el gobernador, vendedores y los líderes de los vendedores. Quiere decir que, la pregunta mía va ahí, quiere decir que eso en nuestro stakeholder también podemos tener como clientes, digámoslo así, al alcalde de los municipios, a los alcaldes de los municipios, al gobernador y a los líderes comunitarios. Sí, en esa medida, normalmente el stakeholder es una persona o un grupo de personas que tengan las necesidades comunes, ¿sí? Persona, grupo de personas o empresas. ¿Qué se hace cuando se identifica muy puntualmente en este ejercicio que estamos haciendo? Para este ejercicio que estamos haciendo, se identifica una cifra porque necesitamos saber a cuántas personas les vamos a aplicar el quinto segmento del Pentágono. Si tú dices, bueno, en la comunidad hay 5 líderes, hay un alcalde, un gobernador,
hay más o menos estoy diciendo cifras con el mayor respeto del mundo para el ejemplo. Hay 250 campesinos y campesinas que están inmersos en esa situación, pues ahí ya uno va teniendo el número y va sacando una estadística, porque cuando nosotros hacemos toda una intervención en comunidad, pasa algo muy importante y es que de pronto las mismas preguntas que le hagamos al alcalde no son las mismas preguntas que le hagamos al campesino. No me refiero ni por su nivel de formación, ni por, digamos que su forma de vida, ¿sí? Aquí quiero ser muy clara en que en la medida en que yo le pregunte a un alcalde cuánta producción está teniendo una finca de 1 hectárea, el alcalde no lo va a saber. Aquí el que va a ser el duro y que va a ser el experto es el campesino, el que me dice, mire, si es en una época de invierno como la que pasamos en abril, julio o en noviembre, más o menos es este promedio. Pero si es una época como esta, en la que nosotros tenemos, entre comillas, un clima más bien estable, allí sí vamos a tener que acudir a ese experto campesino que nos va a decir, yo necesito que aunque llueva en abril, yo pueda sacar mi producto, ¿sí? En cambio, el alcalde no va a saber eso. Para él hay otra, digamos que a nivel estratégico ya es otro tema, porque de pronto el experto, que es el campesino en todo el tema de producción, me va a decir a mí, me va a responder a mí unas preguntas específicas frente al sistema de producción, a la vivencia que tiene para sacar el producto, a todos esos inconvenientes, pero el alcalde me lo va a responder desde la perspectiva de hay unos fondos que están destinados, hay unos permisos que tenemos, ¿sí? Entonces, al trabajar con comunidades, lo que nosotros debemos hacer específicamente es identificar quiénes son esas personas que están en las comunidades, porque cada persona o no sé, no cada persona en la comunidad, no me refiero a individuo, sino a cada grupo segmentado, en este caso serían 3 grupos, en el ejemplo, alcalde o de pronto 2, alcalde y gobernador que tienen como la misma línea y nuestros campesinos que tienen un discurso completamente diferente, una perspectiva completamente diferente, pero están abordados por la misma problemática. Quiero saber si de pronto fui clara con la explicación. Sí, señora, sino que me pareció muy bonito como explicó y me acordaba de su merced, pero estuvo buena. Muchas gracias por la explicación. Listo. Igual, siempre que identifiquemos un problema común, nos vamos a dar cuenta de las perspectivas de la población. Y cuando nosotros hagamos este ejercicio, de pronto enfocado a nuestro proyecto integrador, es necesario que sepamos quiénes son esas personas, esas comunidades, quiénes las conforman, o posiblemente quién es esa empresa que hace parte de un holding, ¿sí? de un sistema de otras empresas que nos permiten saber desde la perspectiva de ese usuario qué es lo que tenemos que preguntar. Ok. Listo, entonces, ¿quién sigue? Aquí, profe. Dale. Ya, esto sería todo acá, profe, nosotros. No hay ninguna opción. No. Está perfecto, gracias. Bueno. Bueno, profe, pues vamos nosotros. Ya creo que Julián llegó. Juli, ¿ya estás ahí? Sí. Sí, ya. Listo, profe. Pues bueno, mira, principalmente pues voy a mostrar. Espérame. El pentágono en físico. Ahí está. ¿Ya lo ven todos? Sí. Sí. Entonces, pues como ven, aquí en el centro pues está nuestro pentágono que realizamos en físico. Lo realizamos en manera de presi para presentarlo. Entonces, pues bueno, como primera medida, profe, pues nuestro stakeholder
Pues según un estudio realizado por el DEN en el año 2008, pues en Bogotá hay 7.181.469 habitantes, pues siendo esta la cantidad de personas que se van a ver beneficiadas para nuestra propuesta sobre la mala movilidad en la capital. Para las necesidades, entonces pues respondimos las preguntas que pues, ¿cuál es la necesidad de resolver? Pues mejorar la mala movilidad de Bogotá, distrito capital. El verbo que pues representa la acción es mejorar, y pues en las últimas, ¿bajo qué contexto? Pues se da que en las últimas décadas se han identificado diferentes problemáticas que afectan la movilidad de la ciudad por el incremento de la población. Entonces, pues el incremento de la población, esto pues genera diferentes problemáticas, que haya más compra o demanda de compra de carros, que haya más congestión en los Transmilenios, estaciones, que hayan más fallos dentro de las vías, dentro de la malla vial como tal. Entonces, pues bajo ese concepto nos manejamos. Nosotros pues pusimos 3 hipótesis. Entonces, pues la primera es que creemos que los habitantes de Bogotá deberían utilizar vehículos externos al servicio público y privado, mejorando así la movilidad de la capital. La segunda hipótesis está que creemos que es necesario implementar un plan de mejora para la infraestructura vial, ya que pues esto genera colapso en las diferentes vías. Y la tercera hipótesis es que pues creemos que el personal que controla la logística del servicio público pues deberá contar con capacitaciones que asimismo pues le aporten al sistema con diferentes planes de contingencia. Eso por el lado de las necesidades, profe. Entonces no sé qué tal vamos hasta ahí. Bueno, devolvámonos para la hipótesis 1, por favor. Vale. Listo, entonces creemos que los habitantes de Bogotá deberían utilizar vehículos externos. De pronto quitemos la categoría externos por vehículos diferentes a los ofrecidos por el servicio público y privado, mejorando así la movilidad de la capital. ¿A qué nos referimos con servicio privado? Servicio privado, no, pues público y privado, pues digamos serían los mismos carros de las personas, los carros de ellos, las personas como tal, los privados. Ok, entonces diferentes deberían utilizar vehículos diferentes a los ofrecidos por el servicio público y privado, mejorando así la movilidad de la capital. Entonces ahí quitamos como externos y dejamos ese. Diferentes, listo, perfecto, ya lo anoté. A los ofrecidos por el servicio público y privado. Ok. ¿Listo? Vamos por la hipótesis 2. Creemos que es necesario implementar un plan de mejora para la infraestructura vial, ya que esto genera, este está clarísimo. 3. Listo. Necesito que te devuelvas al stakeholder. Vale. ¿Cuáles son las localidades que tienen más dificultades en movilidad? Suba, Bosa, Kennedy, el centro sería Antonio Nariño. Elijan una, porque si ustedes van a realizar las encuestas a 7.181.469 habitantes, o sea, eso sáquenle más o menos el 10% o el 5%, no acaban. ¿Listo? Entonces, elijan una localidad. ¿Y cuál es, digamos que aquí la estrategia en el stakeholder? Que elijan una y que ustedes identifiquen, por ejemplo, si es un punto crítico. Entonces, si nosotros decimos Chapinero es un punto, ¿sí?, por el cual o pasamos o al cual nosotros vamos. O de pronto Fontibón, porque vienen todos los que vienen del sur, ¿sí? Vienen otras personas por ese lado. ¿Qué localidad para ustedes resultaría dentro de las localidades de Bogotá la más crítica? Elijan esa y sobre el número de habitantes de esa localidad vamos a hacer todo el tema de ya lo siguiente que vamos a explicar. Ok, profe. ¿Listo? Bueno, señora.
Me queda claro el stakeholder, me quedan claro las necesidades. ¿Qué sigue? Sí, señora. Entonces, pues, sigue lo que son los beneficios. Ay. Entonces, mi compañero se los va a explicar. Súper. Listo, profe. Entonces, aquí pues los beneficios. El primero que tenemos es generar una mejor movilidad en la ciudad de Bogotá, pues para todos los habitantes, ¿no? Que pues es lo importante que se busca aquí, mejorar la calidad de vida. Que en esa medida este beneficio tendría que cambiar respecto a la localidad que elijan, ¿vale? Listo, Ok, listo. sería, digamos, sería mejor, generar mejor movilidad en la ciudad de Bogotá, en la localidad de tal, para los habitantes, ¿sí? Para los habitantes de la localidad tal, y ya. Ah, ok. Perfecto. Ok, profe, listo. Entonces, el beneficio, pues, número 2 es promover cultura ciudadana, pues, frente, digamos, a las normativas que hay vigentes de los diferentes entes reguladores que, pues, se encargan de regular la norma aquí en Bogotá y, pues, bueno, en Bogotá más que todo, ¿no? Listo. Y el beneficio número 3 pues, el medio ambiente, pues, se favorece porque, pues, ya, digamos, nosotros se contribuiría a una implementación nueva, ¿no? De unos buses eléctricos que permitan que, pues, ayude a mejorar la calidad del aire y, pues, eso también ayuda a ahorrar diferentes costos y diferentes mantenimientos que, pues, hay que tener en cuenta con un vehículo a gasolina. Listo. Ujú, correcto. O también, digamos, sería lo del el manejo de las ciclas eléctricas o ciclomecánicas, todo este tipo de cosas, pues, que ayudarían con el medio ambiente, profe. Vale. ¿Eso está dentro de algún otro beneficio diferente o solo son esos tres? No, solo son esos tres, profe. Listo. Entonces, pongan como un cuarto beneficio, de pronto, fomentar el uso de vehículos no convencionales. Entonces, ahí ya están las bicicletas Ok. eléctricas, la bicicleta, las patinetas. Ok, ok, listo, profe. Bueno, profe. Pues, última instancia, pues, muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, a ustedes muchas gracias. Si ustedes se dan cuenta, tenemos pues, perspectivas desde diferentes posturas frente a las necesidades y problemáticas que estamos abordando. Y en esa medida voy entonces a presentar cuáles son los siguientes ejes que vamos a trabajar nosotros. Entonces, ya veíamos, ya estamos viendo un poquito cómo el Pentágono es una herramienta que nos permite a nosotros tener un mayor control sobre todo lo correspondiente a la identificación de una necesidad. Cuando nosotros hacemos este ejercicio, es muy interesante darnos cuenta que, digamos que, aparte de que necesitamos identificar una comunidad, necesitamos también saber cuáles son sus necesidades. ¿M? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué verbos representan sus necesidades? Y es allí cuando nosotros empezamos a partir de esas necesidades a establecer como una ruta de trabajo, que es lo que ustedes buscan en esas KPIs, en esos objetivos medibles. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de, volvemos a lo mismo, volvemos a esa población, volvemos a esas necesidades, empezamos a hablar de las soluciones actuales. Las soluciones actuales, en este caso, se refieren específicamente a todo lo correspondiente a digamos que la competencia directa que nosotros tenemos. Entonces, en el caso de nuestra población del Meta, ¿a qué otras soluciones acuden cuando no tienen unas vías terciarias de acceso óptimas? ¿Sí? De pronto, ¿qué otro tipo de soluciones se le pueden brindar? No, se le brindan en este momento a esa población. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a mirar de pronto a nuestra población de estudiantes, de muchachos y muchachas de 10º y 11, ¿qué otras soluciones actuales hay frente a esa problemática de inseguridad?
¿sí? Y pues digamos que si lo hablamos desde la perspectiva bogotana, no estamos preparados y eso siempre desde la educación es una discusión bien interesante, no estamos preparados para ese paso de nuestros estudiantes de 10º y 11 a la universidad, así como nuestra ciudad y nuestro país no está preparado para nuestro paso de los graduados en programas técnicos, tecnológicos o profesionales para el paso a el sector real, ¿sí? A menos de que sean personas que estén en un proceso laboral que digamos que lo manejen también con un proceso de formación académica. Entonces, cuando se hablan de esas soluciones actuales es ¿qué soluciones? ¿Sí? No desde la perspectiva comercial, porque aquí estamos hablando ya de otros problemas muy diferentes, es qué soluciones compran o qué soluciones acceden estas personas, ¿sí? Entonces, ¿a qué otro tipo de programas a nivel distrital se les ofrece aparte de tener a un policía, porque se piensa que el policía es la persona que está afuera vigilando de un colegio, pero pues hay ya todo un sistema de corrupción detrás de esos cuadrantes y de esos CAIs, ¿sí? Y no lo aseguro y no lo asevero, pero pues digamos que hay casos que ya se han venido viendo en los cuales no 100% es la policía quien asegura que nuestros estudiantes sean o caigan en todo este tema del ciclo del vandalismo y del robo. Desde la perspectiva, por ejemplo, que están abordando ustedes de la movilidad en Bogotá, ¿qué otras soluciones existen actualmente? No, las personas tienen su aplicación de las patinetas o el uso de la bicicleta, porque eso nos va a permitir a nosotros saber que no debemos repetir algo que ya se está presentando, ¿sí? Que en la propuesta que nosotros vayamos a hacer, pues no vamos a repetir algo que ya existe, porque definitivamente estas personas de pronto ya pues accediendo a este tipo de solución, pues no va a buscar acceder a la nuestra. Entonces, ¿qué soluciones compran o contratan actualmente? De pronto desde la perspectiva de las líneas, de las vías terciarias, ¿qué otro tipo de contratación hay? Yo lo digo desde una experiencia que tuve hace ya algunos años en un departamento de Santander, donde cuando pasaba este tema de las vías o los puentes, no industriales, sino los puentes que se construyen en las veredas, ¿sí? Con árboles de guayacán o de roble, o de, bueno, se me escapa este otro árbol que utilizan mucho para los puentes artesanales, se rompen, se caen, se dañan, ellos contratan bestias, o sea, estas personas contratan es caballos, ¿sí? O burros para transportar y sacar por lo menos el producido y que no se les vaya a quedar, pero pues cuando es muy grande no lo pueden, no lo controlan, nada más que el que les alquila las bestias, si no son propias, pues les cobra un poco más y eso les va a bajar la ganancia porque cuando ya llegan al pueblo, pues les compran a unos precios que son realmente irrisorios respecto a lo que se vende en Bogotá. Entonces, ¿cuáles son esas soluciones a las cuales acuden actualmente? ¿Sí? ¿A través de qué canales? Entonces, ¿a través de qué canal esta persona que se encuentra en la vereda y necesita sacar el producto adquiere todo lo correspondiente para sacar su servicio? No, es que ellos utilizan el celular, pues se llaman los unos a los otros. Antes de que existiera el celular y este WhatsApp, que nosotros manejamos ahora, que fue la oportunidad que yo tuve y he venido teniendo casi desde que nací y en el 2006 cuando ya lo viví muy de cerca, es pues si usted sabe que esa persona vive a 2 horas, pues váyase caminando hasta allá, un día antes de sacar todo, alquile las bestias, acuerde, y pues esa persona llega a las 3 o 4 para sacar el producido. Entonces, en esa medida, ¿qué canales? Entonces, canales telefónicos, en el caso, por ejemplo, de nuestros estudiantes de 10º y 11, ¿por qué canales se enteran de que hay programas que le permiten al más piloso del salón acceder a un cupo gratuito en el SENA o en entidades de educación superior que formen técnicos? ¿Sí? ¿Por qué canales de pronto se pueden enterar estos estudiantes de 10º y 11 que existen otras alternativas, ¿sí? Diferentes al robo? Entonces ahí anidamos una cosa. La solución
Entonces colocaríamos aquí, por ejemplo, en esta parte, la solución es alquiler de bestias. ¿Por qué canal? Pues canales telefónicos o contactos del pueblo. En este caso, nuestros estudiantes de 10º y 11. ¿Cuál es la solución? La solución son programas de fomento a la educación técnica. ¿Por qué canal? No, ellos se enteran porque desde desde la coordinación de orientación del colegio les dicen que hay esos programas, ¿sí? Pero a veces este tipo de programas se agregan mucho porque nuestros estudiantes, a ellos se les piden unas capacidades desde lo lógico-matemático o desde lo lingüístico, pero no desde lo artístico. Entonces hay muchos que se quedan por fuera de esas oportunidades porque no caben, ¿sí?, dentro de esos estereotipos del estudiante destacado en lo lógico-matemático o en lo lingüístico. Entonces ahí es cuando nosotros decimos la solución es ofrecer programas de formación a los estudiantes destacados. Son ejemplos. ¿Por qué canal se enteran? Por la coordinación, por el programa, por el docente. Y digamos que en el caso de la movilidad, pues nosotros, los que preferimos otros medios de transporte, ya sean o medios alternos, pues acudimos a aplicaciones para el tema de las patinetas, acudimos a las bicicletas propias, ¿sí? Acudimos a qué otro, pues a nuestro propio automóvil, a nuestra propia moto. Y en esa medida, pues, si la solución son las patinetas, el canal por el cual yo adquiero esa solución, pues sería las aplicaciones. Si la bicicleta, pues, es una bicicleta que es mía, pues no hay ningún canal, es un canal propio, ¿sí? Si la moto o el carro es mío, pues es un canal propio. Pero ¿cuáles son esas soluciones que las personas actualmente tienen? Y eso va relacionado mucho con las KPIs que ustedes expusieron, porque si nosotros nos ponemos a mirar, pues mejoramos la movilidad en la construcción de vías, mejoramos, pues obviamente habrá alguna solución que se relacione con lo que nosotros estamos proponiendo. Recuerden que en los procesos de innovación nosotros podemos generar una mejora, ¿sí? Y eso se contempla como innovación, o podemos generar algo nuevo. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a hablar de soluciones. Viene el siguiente segmento, que son las limitaciones o inconformidades. En esa medida, cuando nosotros hablamos de limitaciones o inconformidades, las relacionamos directamente con lo que identificamos aquí en este segmento. Entonces, si yo identifiqué, por ejemplo, ese alquiler de esas bestias para poder sacar el producto, o ese alquiler de ese carro, mejor dicho, casi que parece un tractor porque le amarran hasta cadenas en las llantas a los carros para poder pasar cuando las vías no están en un uso óptimo. Entonces, digamos que es ese servicio que yo contrato y me toca contratar para poder sacar el producto cuando las vías están dañadas. ¿Cuál es mi frustración con ese servicio? No, pues que si yo me demoro 2 horas caminando hasta donde el señor que tiene las bestias o que tiene el carro, me va a decir de pronto que no, ¿sí? Porque ya lo tiene ocupado otra persona desde hace 8 días. Dicen en Santander, ya lo tienen apartado para. Entonces, ¿cuál es de pronto la frustración de estos chicos, estas personas que quieren acceder a una beca, a un proceso de formación que reconozca sus capacidades? De pronto su limitación es esa, ¿no? Que no están dentro de esos parámetros establecidos de la persona destacada en matemáticas o en español. De pronto, ¿cuál sería la limitación de cuando yo pido una patineta? Que si no tengo un medio electrónico de pago como una tarjeta de crédito o débito, no puedo acceder. O mi frustración es que yo utilizo la bicicleta y de pronto hay tanta inseguridad en Bogotá que me la van a robar. No importa que sea una bicicleta de 250.000 pesos, me la van a robar. O puedo tener dificultades en cuanto a mi movilidad, porque así como hay ciclistas que son imprudentes, hay otros que son muy prudentes, y así como hay personas que manejan automóvil o motocicleta muy prudentes, hay otros que son muy imprudentes, y pues la bicicleta es muy vulnerable a cualquier tipo de accidente automovilístico.
¿sí? O de pronto si yo utilizo mi carro, mi moto, ¿cuál es mi limitación? No, mi limitación es que, digamos que puedo tener dificultades en el tema de los gastos, no sé, de la manutención de la moto, aunque no sucede mucho porque pues las motos permiten que usted con 20.000 pesos tenga unos recorridos importantes. Entonces, ¿qué es lo que les resulta frustrante de eso? Entonces, si aquí somos muy organizados enumerando cuáles son esas soluciones, entonces, solución y canal, nosotros vamos luego a conectarlas con las frustraciones. Entonces, de esta solución sacamos esta frustración o sí, esta limitación. Por ejemplo, cuando nosotros vemos limitaciones, hablamos de la capacidad de pago, ¿sí? Algo que no nos permite a nosotros llegar a adquirir ese producto. Diferente a cuando, por ejemplo, nosotros tenemos esa frustración porque yo ya lo utilicé y me pareció nefasto, o sea, no fue un servicio óptimo, ¿sí? O me mintieron porque me dijeron que no me iban a descontar IVA y entonces me descontaron un IVA por la prestación de servicio, o la inconformidad, mi limitación para alquilar o pedirle el favor al bus o al camión que sale todos los lunes y jueves, es que de pronto no ya tenga ocupada la capacidad para que saque el producto y pues yo no tengo o no puedo, no tengo los medios para poder sacarlo precisamente por el tema de las vías. Entonces lo que me limita es lo que me restringe, y lo que me frustra es lo que al momento de utilizarlo o al momento de acceder a él, pues definitivamente no me satisface esa necesidad, o lo que me promete el producto o el servicio. ¿Hasta ahí tenemos alguna inquietud? Profe, yo te hago una pregunta. Entonces, digamos, para las limitaciones serían 3 ítems: frustraciones, limitaciones e inconformidades, hasta ahora, ¿sí? Pues digamos que en esa medida sí es una sola solución. Por ejemplo, el uso de la patineta. Yo tengo una limitación que puede ser adquirir o acceder a la aplicación o del producto, porque o no cuento con un celular que pues tenga un sistema que me permita descargar la aplicación, porque mejor dicho tengo el celular viejito que casi que se revienta con el WhatsApp, ¿sí? O una frustración porque aunque yo acceda, pues me cobraron, no sé, un recorrido que no hice, ¿sí? O me piden que pague por adelantado y yo pues no tengo porque, no sé, me pagan los 30 y entonces yo necesito el servicio al 5 del siguiente mes. Profe, todas esas inconformidades son respecto a las actuales, ¿cierto? No a las que nosotros estamos haciendo, sino las actuales. A las actuales, a las soluciones actuales. Entonces, si yo hago juiciosita aquí la numeración, aquí voy a empezar a hacer como el contraste. Entonces, por ejemplo, aquí está una solita y empiezo a conectar con las otras. ¿Qué otra inquietud? Y, disculpa, ¿fui clara con la respuesta? Sí. Listo. Listo, entonces, bueno, estas dos son las que vamos a desarrollar. Viene una tercera, que por eso yo siempre les pido que segmenten. Segmentar no es decir entre menos mucho mejor, porque si yo tengo unos puntos de vista comunes sobre una problemática, digamos que eso me va a poder ayudar muchísimo. Entonces, este quinto es el segmento que nos va a dar paso a empezar a hacer todo el desarrollo de investigación. En esa medida, nosotros vamos a empezar a diseñar las herramientas de encuestas. Esta metodología maneja algo que se llaman entrevistas semiestructuradas, que es cuando yo hago una pregunta, establezco unas opciones y permito que el otro también me retroalimente y me diga, no, es que no es lo que tú piensas, sino es esto que está pasando. Entonces, con la explicación voy a ser un poco más clara.
El mercado se compone de 3 definiciones. Estas definiciones están en inglés, ¿sí? TAM significa el mercado total, ¿sí? El mercado total que nosotros podemos abordar. Entonces, en el caso de las personas que estamos manejando Bogotá, arrancamos desde lo más grandote, que es la movilidad de Cundinamarca, ¿sí? Entonces, toda la movilidad de Cundinamarca. El SAM es el mercado, digamos que alcanzable. En esa medida, se me escapó el ejemplo de Meta, entonces en esa medida ya no estamos hablando, en el total no hablaríamos de todo el Meta, sino, no sé si de pronto Liliana o Fabián, ustedes estén abordando una vereda específica o un municipio específico. Que fue nosotros, pues, digamos, esa era como la idea nuestra. Sí, pues nosotros iniciamos hablando del departamento del Meta, si se podía segmentar a algo más particular. Podemos tomar 2 municipios, por ejemplo. Exacto, si es entonces posible. en esa medida, por ejemplo, yo hablaría de que mi mercado total es el Meta. Mi mercado posible pueden ser 2 municipios o 3. Y mi mercado estimado, que es el target market, que es el TM, que es mi mercado objetivo, ¿sí? Es, por ejemplo, en el caso de movilidad, es una localidad específica. En el caso de seguridad, el colegio donde tú vas a hacer la intervención. ¿Sí, Fabián? En el caso de ustedes, Liliana. Profe, no entiendo. ¿Cómo sería el mío? ¿En qué localidad queda tu colegio? No, pues que yo casi en localidad de Bogotá no conozco por qué. El colegio donde se podría hacer la capacitación a los estudiantes, ¿dónde queda? Sí, o sea, puede ser cualquier localidad, no sé, Chapinero, ¿Qué barrio es? de Bogotá, no conozco. Tienes que definir qué barrio es o qué localidad es. Puede ser en Chapinero, ahí mismo. Profe, En Chapinero. Entonces, tu TAM, tu mercado total, va a ser Cundinamarca. ¿Sí? ¿Cuántos colegios hay en Cundinamarca? Tu SAM, que es tu posible mercado, va a ser la localidad de Chapinero. ¿Sí? Y tu mercado objetivo, tu target market, va a ser ese barrio o ese lugar donde queda ese colegio, que está constituido por, no sé cuántos estudiantes habrá y cuántos cursos habrá, por 250 estudiantes. Ese es tu target. Para el caso de movilidad, entonces, nuevamente, Cundinamarca sería el mercado total, el mercado posible sería Bogotá, y el target sería la localidad que ustedes elijan. Para el caso de Liliana, de Fabián y de nuestro compañero que no pudo estar hoy, el mercado total es el departamento del Meta. El mercado alcanzable pueden ser 2 o 3 municipios y nos vamos a centrar en el target market, que es un municipio específico, porque ese tiene el corredor, ¿sí?, de salida, y ese es el más afectado o el más perjudicado. ¿Por qué tenemos que definir esto aquí? Porque nosotros necesitamos identificar un número de personas a las cuales, número de personas me refiero no a individuos, recuerden, sino a una comunidad específica, número de personas que estén en esa comunidad específica, un número de personas que estén en esa localidad específica, un número de personas que estén en ese colegio, específicamente el de Chapinero, para hacer mi herramienta de investigación. ¿Sí? Entonces ahí es cuando hablamos de temas demográficos, cuántas personas son, de qué género, y estos aspectos demográficos se tienen en cuenta en la herramienta de investigación. ¿Qué hacemos nosotros en la herramienta de investigación? Hablamos del número de personas, ¿sí? Preguntamos si tiene, cuál es su orientación sexual, preguntamos qué rangos de edad tiene,
Entonces, por ejemplo, en el caso de nuestro grupo de movilidad, podemos acudir a datos del DANE. Fabián, tú también puedes acudir a datos del DANE, o si tienes acceso a datos del colegio, pues tú pones los rangos. Obviamente, creo que uno puede hasta como los 18 estar en 11, entonces estableces unos rangos. En el caso de Liliana, ustedes de pronto tienen acceso a esa información o pueden revisarlo, pero pues yo a las del DANE no le tengo mucha confianza sobre el sector rural porque es que ellos aún no le tienen el manejo a eso. Ellos todavía no le tienen manejo a eso. Entonces, digamos que en esa medida, en el mercado, lo que nosotros hacemos es identificar ya en la herramienta, cuando nos sentamos a escribir, cuáles son esos aspectos socioeconómicos o demográficos. ¿Sí? Entonces, cuántos años tiene, qué orientación sexual tiene. En este caso, por ejemplo, para el grupo de Liliana, si usted es campesino, si usted es alcalde o forma parte de algún grupo de líderes, porque digamos que el tema de perspectiva aquí para el acceso a las vías es importante, lo que hablábamos. La cosmovisión que tiene un campesino es muy diferente y se convierte en experto cuando hablamos de cierto tipo de cosas frente a un alcalde, frente a un líder, frente a un gobernador, aunque los líderes vienen de esa formación del campo. Entonces, en la encuesta preguntamos eso, orientación, edades, ¿sí? Si estoy hablando con un campesino, si estoy hablando con un gobernador, si estoy hablando con un líder. En este caso, para ustedes, las personas de Bogotá, pues son más genéricas. Género, bueno, orientación sexual, estrato socioeconómico, edad. Digamos que frente a aspectos de comportamiento, entonces nosotros empezamos a mirar, no, es que estos chicos nos pueden responder una encuesta por Google Forms, nosotros podemos utilizar de pronto un canal para que nos generen todas las respuestas, ¿sí? El comportamiento digamos que con nuestros campesinos y con las comunidades es diferente, ¿no? Usted diseña una herramienta, pero le va explicando, y a medida que usted va teniendo un diálogo con ellos, usted va hasta resultando, digamos que instruido frente a perspectivas y cosmovisiones. Eso, digamos que frente al mercado. Primero, ¿qué hicimos en el mercado? Identificar quién es nuestro mercado total, nuestro mercado posible y nuestro mercado objetivo. Ese sería el primer punto. Empezar a establecer ya, ahora sí, la herramienta de investigación. Es un formato en el cual yo les pregunto cuál es su orientación sexual, qué edad tiene, ¿sí? Cuál es su estrato socioeconómico. Y ahí, digamos que para el caso de las vías terciarias, pues preguntaríamos si es campesino, si es líder, si es gobernador, si es alcalde. Posteriormente, nosotros vamos a empezar a escribir eso que identificamos aquí como hipótesis. Nosotros creemos que las personas necesitan una vía terciaria para poder sacar las personas de este municipio o de esta vereda necesitan sacar sus productos a las ciudades capitales, porque pues digamos que de eso se lucra, ¿sí? O se beneficia su labor. A veces nosotros podemos hasta establecer estas KPIs como una pregunta, entonces yo le puedo preguntar a la persona, por ejemplo, si lo pregunto en forma de necesidad, ¿cree usted que las vías terciarias permitirían reactivar la economía? ¿Por qué? No solamente que digan sí o no, sino pero ¿por qué? No, porque yo no solamente puedo sacar mi mercado, sino que mejoran mis condiciones de vida, yo puedo ir al pueblo, si me enfermo ya no me demoro tanto tiempo en salir, ya no me tienen que sacar en una camilla ese paso, sino que me pueden ayudar. En esa medida yo también le puedo preguntar a una de mis KPIs a esa población. Entonces, en la herramienta de entrevista yo le puedo decir, ¿usted cree que se puede beneficiar la movilidad de Bogotá haciendo uso de elementos como bicicletas eléctricas? O entonces van a decir sí, pero lo ideal es que nosotros ya vayamos testeando en el mercado esa solución que vamos a brindar, sin dejar de pensar
en las necesidades de las personas. Entonces me refiero, hace muchos, muchos años, eso fue más o menos a unos 20, 25 años, sacó Postobón una gaseosa que pues que ellos pensaron que iba a ser la panacea. De hecho alcanzó a salir una publicidad muy, muy poquita, muy bajita, y ellos sacaron el producto al mercado. Postobón lo que hizo fue pues sacar una producción. Ellos no pueden sacar una Posada y Tobón no van a pensar en sacar una producción de 20 gaseosas a ver si nos la compran. Sí, ellos sacaron una producción muy grande de gaseosas con sabor a fruta. Y resulta que no funcionó. Ellos no hicieron un ejercicio de empatía, ellos no hicieron un ejercicio de investigación de mercados. Esto es una forma muy incipiente, digamos que muy académica, de empezar a saber qué es una investigación de mercados. Nosotros aquí vamos a pensar en nuestra solución. ¿Cree usted que el uso de otro medio alternativo? ¿Cree usted que el uso de un transporte digamos que 100% eléctrico puede beneficiar a la movilidad? ¿Cree usted que procesos de formación y de incentivo académicos le permitirían bajar o no contribuir a que se aumenten las cifras de robo? Entonces ahí nosotros empezamos a testear todas nuestras hipótesis, ¿sí? Ahí empezamos a decirles, por ejemplo, ¿cree usted que de pronto podría seguir teniendo uso de la patineta o podría seguir siendo beneficiado con la aparición de la policía a la salida del colegio para que no se aumenten los índices de robo? ¿O cree usted que de pronto la construcción de no solamente una vía terciaria, sino tener también, ahí eso ya es un tema un poquito más delicado, pero sí tener certeza y seguridad de que no va a pasar nada en el camino, ¿sí? De que nos quiten algún producto, de que de pronto haya algún problema de robo en el camino, ¿le puede ayudar? Sí, claro que sí. ¿Mm? Entonces, nuestra herramienta, y aquí voy a dar un pequeño ejemplo. Nuestra herramienta de la investigación nos va a permitir a nosotros establecer, digamos que, todo lo correspondiente a cómo podemos nosotros tener la posibilidad de testear lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, aquí voy a hacer un ejemplo. Voy a utilizar una nueva diapositiva. Esto pues claramente nosotros lo hacemos en Word, entonces aquí hablamos del segmento . ¿Por qué lo llamo así? Pues porque este es el segmento de mercado, ¿sí? Que es el que estamos trabajando acá. Es este, ¿sí? Entonces, en el segmento de mercado, nosotros tenemos, primero, nuestro mercado total, ¿sí? O meta. Voy a poner la letra de pronto un poquito más grande para que todos podamos verlo. Nuestro SAM, que es nuestro posible mercado, nuestro mercado posible, que sería en este caso Bogotá, ¿sí? O el municipio, y ahí ya hablamos del municipio, o municipios, y ahí los enumeramos. Los decimos, enumeramos más, digamos, me refiero con eso a, perdón, los mencionamos. Y el target market o mercado posible o mercado objetivo, en este caso sería, no sé, que con el respeto del grupo me refiero a Bosa, si lo eligen, es el ejemplo, Chapinero,
¿sí? No sé si solo a mí o a mis compañeros se les separó la imagen. No sé, espérame, ya reviso. Sí, se paró. Espérame, dejo de mostrar la pantalla y nuevamente. Revisemos. Listo, ahí ya está. Ya está. ¿Listo? Entonces tengo que dejarla en versión edición. Listo. Entonces, Bosa, Chapinero, en el caso pues de las vías terciarias, entonces estaríamos hablando, no sé, del municipio. Y ahí, pues nos dirían qué municipio. Revisemos aquí. Macarena puede ser, profe. Listo, entonces ya ponemos el municipio de La Macarena. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. O sea, en nuestro espacio del Pentágono iría simplemente lo del TAM, el SAM y el TM, ¿verdad? Sí, O sea, señor. ok, listo. Ya lo que Perfecto. digamos en algún aspecto demográfico y socioeconómico ya lo realizamos de manera escrita. Sí, entonces esto es lo que da nuestro Pentágono, perdón. Uy, yo aquí Dios mío, le quité la titularidad a La Macarena. Profe, una pregunta. Señor, ¿Eso se hace en físico o así en presentación? lo Porque es que yo lo siguen estoy haciendo, haciendo en cartel. lo siguen haciendo como lo vienen haciendo. Ah, o sea, en carteles o en los Ujú. notas que tú nos dijiste. Como lo vienen presentando, sí. Vamos ya, y aquí esto va en la parte del Pentágono. ¿Qué va por fuera del Pentágono que nos complementa? ¿Sí? Ya va la herramienta de investigación. Uy, listo. Entonces, siempre nosotros las herramientas de investigación debemos, digamos que dividirlas. Eso nos permite a nosotros tener la información mucho más clara. Voy a poner esto más chiquitín para que se vea más grande esta hoja. Listo. Entonces, en la herramienta de investigación, por ejemplo, lo que nosotros debemos definir son los aspectos demográficos. ¿Sí? En los aspectos demográficos, lo que hablábamos, normalmente no se dice ni género, bueno, se dice género o sexo, pero pues ya estamos hablando de temas de inclusión y pues en las herramientas de investigación ya se exige que hayan procesos de inclusión, entonces hablamos de orientación sexual, que fue la polémica que pasó aquí en Bogotá la semana pasada. ¿Sí? Aquí me comí una I. Orientación sexual. ¿Sí? Entonces, la persona elige si es femenino, si es masculino. Hablamos también de la edad, ¿sí? Los rangos de la edad que comprende el DANE son rangos de 4 años. ¿Sí? Entonces, 0, 4, 5 a 9. Entonces, aquí, entonces, 0, 4, 5 a 9, 10, 10 a 14, ¿sí? Son rangos de 4 años. Entonces, este nos sirve como de guía para empezar a saber. Ya lo vamos a ver en pantalla. Profe, digamos, ahí también podría ser cuántas personas tienen carro o moto, cada cuánto se usa el transporte público, podría ser. Sí, sí, señor. En la parte demográfica nos sirve mucho eso. Espérame ya.
Ya compartimos aquí y les sigo explicando. Entonces, en el tema demográfico también puede ser ese, ¿sí? Aquí es una explicación muy pequeña. Ya en lo demográfico nosotros podemos también, si no en el análisis de pronto lo podemos revisar, porque pues ya vienen otros aspectos que nos permiten saber cuántos tienen carro, cuántos tienen moto y que nos responden. Bueno, ya viene luego aquí todo el tema de necesidades, entonces ya ese lo segmentamos, entonces empezamos con las hipótesis. Entonces, hipótesis de necesidades. Entonces aquí las empezamos a jerarquizar. Entonces, ¿cree usted que, no sé, las vías terciarias permitirían que su calidad de vida desde el aspecto económico se vea fortalecida, ¿sí? Porque eso lo pusimos, por ejemplo, en las necesidades. Entonces, vamos para arriba. Profe, se paró la imagen, qué pena contigo. Dame un segundo. Entonces, aquí empezamos. Lo que propusimos en el primer segmento, que fueron las necesidades, va en la primera fase de nuestras preguntas. Luego, si queremos preguntar algo de lo que queremos lograr, vamos a ponerlo en el siguiente punto, segmento de KPIs. ¿Sí? De pronto, si tenemos preguntas que hacerle como ha tenido o qué dificultades se le han presentado en el uso del servicio o en el uso de, en el acudir a otra persona para que saque sus productos, ¿sí? Podemos hacerlo. Entonces, me voy aquí, ¿sí? Ya tenemos entonces cada uno de los segmentos, ahí los están teniendo ustedes en pantalla. En esa medida, cuando finalizamos el tema de los segmentos, pues seguimos con nuestra herramienta que estamos construyendo. Primero van a las hipótesis de las necesidades, luego de las KPIs, si queremos preguntar sobre lo que nosotros queremos lograr. Obviamente una marca nunca le va a decir a una persona, ¿a usted le gustaría comprar un producto? Nunca se le adelanta, ¿sí? Al producto que va a crear, sino le pregunta como, ¿a usted le gustaría que se lograra una mejor movilidad? O que no sean tan obvias, ¿a usted le gustaría acudir a, no sé, a una patineta, a una bicicleta, a un medio alternativo como para poder mejorar su movilidad? Ya posteriormente, digamos que van después de las KPIs, que son las que estamos viendo en pantalla, ya luego van todas las correspondientes a las soluciones actuales. Si tenemos hipótesis o si queremos saber más sobre las soluciones actuales.
y otras que queramos agregar. Entonces, en ese caso, si nosotros queremos agregar, por ejemplo, lo correspondiente a, no sé, a la solución que vayamos a generar, queremos comprobar que las personas realmente ven en la construcción de vías terciarias una solución, o si definitivamente no, o si definitivamente estas personas dicen, no, yo realmente no veo ningún beneficio, pero me gustaría, y en ese pero me gustaría, siempre van a encontrar ustedes todo lo correspondiente eh, a sugerencias, a nuevas ideas, a cosas que les permitan complementar esa solución que ustedes van a presentar más adelante. Cuando nosotros terminamos de hacer la herramienta, obviamente ustedes dicen hipótesis de necesidades y ahí me relacionan las preguntas. Aquí me faltó el signo de interrogación iniciando. Aquí también relacionan las preguntas, aquí también. Si ustedes consideran que hay otras, pues lo podemos hacer, ¿sí? Otras preguntas que me permitan a mí saber de pronto qué otras ideas tienen estas personas para mejorar esas necesidades o problemáticas, mucho mejor. O sea, de pronto, ¿qué otras soluciones o desde su experiencia, qué otras posibilidades existen ¿sí? Para solucionar esta necesidad? Y en esa medida, nosotros, digamos que hacemos toda la construcción de nuestro pentágono. Entonces, ahí ya con estos otros segmentos finalizaríamos la construcción del pentágono. ¿Qué es muy importante aquí? Ser, digamos que muy organizado en el tema de la información. Si somos muy organizadas y muy organizados, no vamos a tener dificultades de absolutamente nada, ¿sí? Si no somos muy organizados, pues lo que nos va a pasar es que, no sé, si no hicimos con juicio esto, no vamos a saber cómo relacionarlo. O en este caso, lo que yo les contaba, si no hicimos este proceso de soluciones actuales con juicio y digamos que con dedicación, pues no lo vamos a conectar con las frustraciones, ¿sí? Y eso nos va a perjudicar un poquito, pues porque no las enumeramos, no las organizamos y no vamos a saber si hay una limitación frente a cada una o si hay alguna frustración. Entonces, ya está el mercado, ya es empezar a hacer toda la herramienta de investigación, cuáles son las preguntas, pero establezcan sus hipótesis y de pronto ustedes dicen, no, oiga, yo quiero establecer aquí otra hipótesis para ponerla dentro de las preguntas. Háganlo, estas herramientas no son herramientas que ya usted pasó a y no puede devolverse, claro que sí, se pueden devolver. ¿Qué inquietudes tenemos? Yo, profe, Señora. esta segunda parte de entregable es para para este otro viernes o para el otro. El otro viernes vamos a tener adelantado este segmento de soluciones, vamos a tener adelantado este segmento de limitaciones y, espérame un segundo, esta primer parte del mercado, que es el TAM, SAM y TM. Bueno, señora, gracias. O sea, las preguntas no, las No. hipótesis de las preguntas, no, ok. Todavía no. Listo. ¿Qué otras inquietudes tenemos? No, profe, todo claro. Perfecto. Muy claro, profe. Listo. Importantísimo, porfa, que tengamos la posibilidad de comunicarle cada grupo a sus compañeros, si de pronto alguna desconexión o alguna cosita, que le cuente, ¿vale? Para que puedan, en esa medida, pues, tener ese apoyo y que ustedes de pronto les puedan ayudar. Igual queda la grabación, pero sí, pues es importante que ese acompañamiento grupal lo tengan para poder ayudar. ¿Listo? Sí. Profe, una pregunta, la Sí. nota de hace 15 días y esta nota de hoy, ¿están en Q10?
La de hace 15 días, permíteme, ya reviso, porque de esa no tengo claridad. Profe, una pregunta. Dime. Profe, nosotros trabajamos, los tresitos, los tres del equipo, trabajamos y pues íbamos a llegar todos al grupo, pero seguramente se le presentó esta última hora, Joan, y eso nos preocupa porque el trabajo se ha sido grupal. Entonces, ahí pues nos da vaina con el chico. De hoy, digamos que de hoy, ya yo estoy revisando. Obviamente cuando hay una excusa de por medio y un soporte, porque es que nos tienen súper apretados a nosotros, es con el tema de los soportes. O sea, ustedes no se imaginan todo lo que ha pasado con el tema de, bueno, ¿y cuál es el soporte del estudiante? No, pero pues sí, pero tiene que haber un medio de comunicación formal porque a veces se tergiversa la información, entonces el profesor pudo haber entendido una cosa y el estudiante dijo otra, ¿sí? Entonces siempre con temas formales ya se pueden hablar de plazos, se puede hablar de una nota, se puede hablar de una calificación y en esa medida, digamos que nosotros vamos teniendo todo el proceso. Respecto a tu pregunta, Fabián, no, todavía no están esas calificaciones en el sistema, porque ya estamos cerrando están cerrando otra parametrización que hay que hacer respecto a las participaciones. Entonces todavía no tenemos esa nota registrada en Q10, pero ya va a estar registrada la próxima semana cuando ya tengamos, digamos que la recopilación por lo menos del Pentágono y de lo que veníamos presentando en la primera semana del segundo corte. Ok, gracias, profe. Vale. Entonces, digamos que frente a las entregas, importante tener en cuenta, yo a veces les puedo responder tarde, pero les respondo. De lunes a viernes de 6 a 6 estoy muy pendiente y cualquier cosita, si de pronto ustedes, Liliana o Fabián, tienen un WhatsApp, tienen un soporte de Joan, porfa, adjúntenlo en un correo. Mire, me envió esto y me lo envió por WhatsApp, pero profe, se lo estoy enviando, súper. Porque pues en este caso es un tema de conectividad y él no lo puede hacer. Pero sí siempre nos dicen, ¿y dónde está el correo? Y no, ay, Dios mío. Porque en virtualidad pasa, o sea, si es virtual, entonces la persona tiene que presentar un soporte por correo, por un medio formal, entonces nos tienen, digamos que muy asegurados con ese tema, porque ya, pues en mi caso, tuve la dificultad de aceptar un tema por WhatsApp y resulta que no fue verdad, entonces me metí ahí en un malentendido. Pero sí, de pronto sí tener ese soporte. ¿Listo, Liliana o Fabián? Si me pueden enviar el correo con esa novedad, ¿vale? Sí, señora, con mucho gusto. Bueno, entonces digamos que por hoy finalizamos nuestra sesión. Les agradezco mucho por su disposición, por su atención, por todas esas preguntas. Si tienen más preguntas en la construcción, bienvenidas serán. Y pues yo quedo entonces muy atenta para que nos veamos dentro de 8 días. Cuídense mucho, protéjanse, nuestras cifras actuales son de hace 2 semanas, entonces hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado y sobre todo pues hagan ejercicios en lo posible en su casa y si tienen que salir, pues cuídense y tengan protección o protocolos de protección y desinfección cuando lleguen. Un abrazo gigante, nos vemos dentro de 8 días. Gracias, profe. Chao, profe. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Cuídense Hasta mucho. luego, gracias. A ustedes muchas gracias.